Bueno, pues saludo a todos, buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la primera mesa. La idea es un poco ver qué pasos se pueden dar y qué retos tiene España para convertirse en un país líder en la inteligencia artificial. Y para ello nos acompañan Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Gracias por estar aquí. Beatriz Arias, directora de Transformación Digital de Digitales, Asociación Española para la Digitalización. Gracias también. Ekaiz Barrenechea, director de Inteligencia del Cliente en Securitas Direct. Gracias. Y Adrián Bertol, director de Estrategia IA y Dato en MasOrange. Gracias a los cuatro por estar aquí. Tenemos varias cuestiones a abordar, que ya se han abordado también con la Secretaria de Estado, pero no puedo evitar empezar sin preguntaros por lo que ocurrió el lunes y no sé si brevemente me podríais decir qué lecciones podemos extraer de lo que ocurrió, de ese apagón. Si quieres empezar tú, Aleida. Perfecto, muchísimas gracias, Íñigo. Creo que el fenómeno que sucedió el lunes nos pone en evidencia que no podemos tener una dependencia total y absoluta de los sistemas informáticos. Precisamente se está hablando mucho de, oye, la inteligencia artificial nos va a sustituir, ¿no? Hay incluso artículos casi apocalípticos con esta cuestión, y yo creo que pone de manifiesto lo que sucedió el lunes, el que esa dependencia, pues, evidentemente es algo arriesgado para nosotros, ¿no? Y que siempre el ser humano tiene que tener un control precisamente sobre, ya no sobre los sistemas, sino sobre los negocios, sobre los procesos, sobre la economía en general, para que ante momentos de máxima criticidad como este o otros que puedan venir por diversas causas, seamos capaces de seguir adelante sin necesidad de estas máquinas. Y esto también tiene mucho que ver con la IA, que lo hablaremos un poco más adelante. No sé, Beatriz, cómo lo viviste, qué conclusiones podemos sacar de lo que ocurrió el lunes. Pues a mí, si me permites, y agradeciendo este espacio tan importante como altavoz, nos ha servido también para evangelizar un poco sobre cómo funcionan nuestras infraestructuras de telecomunicaciones. Y me gustaría lanzar ahí un mensaje de orgullo, de recuperación. O sea, es cierto que en el momento de incertidumbre es difícil pensar en otra cosa que cómo nos puede estar pasando esto. Pero si, pasado el tiempo ahora, podemos echar la vista atrás a las últimas 48 horas, el darnos cuenta de lo rapidísimo que se recuperaron nuestras infraestructuras, ¿no?, de telecomunicaciones en este caso. Nosotros, si me permites la cuña publicitaria, en la Asociación de Digitales, si seguís nuestro Instagram en ASOC Digitales, publicamos ayer un infográfico muy sencillito, muy concreto, pero que sirve para entender por qué cómo funcionan y por qué se tarda lo que se tarda en recuperar, ¿no? Tenemos más de 61 millones de líneas que cubrir en todo el país. Las antenas que cubren todo esta cobertura, todo este espacio geográfico de España, tienen sus propios grupos electrógenos en aquellos lugares de servicios críticos, que también pueden irse rellenando, ¿no?, con el diésel, si es necesario, pero el resto tiene baterías de autonomía de 3-4 horas. Entonces, la recuperación de esto no puede ser binaria, de pasar de 0 a 100. Si hay una antena que se levanta, empieza a funcionar, pero las de alrededor no, puede llegar a colapsar. Si de repente todos los datos pasan por ahí, puede llegar a colapsar, con lo cual no conseguimos levantar el servicio. Entonces, es importante entender esto también para saber por qué hace falta mantener la calma. Está controlado, son protocolos más que maduros, y la prueba está en que hemos recuperado el servicio en un tiempo, yo diría, récord. También en el ámbito de la seguridad, de Ekaiz, no sé cómo lo viste. Sí, yo diría que aprendizaje casi en dos sentidos, ¿no? Uno, la importancia de estar preparados, y el otro, pues, de nuevo, ¿no?, otra vez la importancia de las personas, ¿no? Estar preparados. Nuestras alarmas cuentan con baterías de respaldo, ¿no?, que ante un corte del suministro eléctrico pues pueden seguir funcionando. Y por otro lado tenemos una red de comunicación exclusiva con los clientes para que se puedan seguir transmitiendo señales, ¿no? Entonces, por esa parte pudimos seguir protegiendo a nuestros clientes.
y las personas que trabajaron de forma ininterrumpida para seguir monitorizando en todo momento y asegurar la protección, ¿no?, de las personas que protegemos. Entonces diría en ese sentido, y sin duda la capacidad de reacción, ¿no?, y que cuando tenemos eventos de este tipo, pues la realidad es que la respuesta de las personas suele ser la mejor de las mejores. También las del diario.es y también gracias a las telecomunicaciones. Adrián, no sé cómo lo viste tú. Bueno, yo creo que en circunstancias como aquella lo más importante es que los ciudadanos puedan confiar en las empresas que les dan servicio y que sepan que están en buenas manos, incluso en las circunstancias más extremas, como fue lo que sucedió el lunes. Como bien decía Beatriz, pues el esfuerzo que se hizo por parte de los operadores de telecomunicaciones fue muy grande. Nosotros, en el caso de MasOrange, desde el primer minuto a los 20 minutos ya estaba reunido un comité de urgencia para resolver y poner una solución en la medida de lo posible a la situación. Y bueno, yo creo que todos vivimos esa realidad y que se vio como que enseguida, a pesar de que no tuviéramos electricidad, estas baterías que pueden mantener las antenas en funcionamiento, pues nos permitieron a todos los ciudadanos tener una comunicación que en esos momentos era crítica para poder comunicarnos con nuestros seres queridos y también pues con los centros de trabajo en estas circunstancias. Entonces yo creo que fue un comportamiento ejemplar. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, priorizamos la comunicación por voz, ya que pues, por las dificultades de mantenerlo todo en marcha, y al menos de las 24 horas habíamos restablecido el 90% de nuestro servicio y a día de hoy está prácticamente restablecido al 100%. Entonces yo creo que es algo de lo que tenemos que felicitarnos, ¿no?, y a todos los compañeros de MasOrange por su esfuerzo y un buen ejemplo, ¿no?, de que pueden confiar en las empresas cuando todo falla, ¿no?, y en general que los ciudadanos tengan esa posibilidad y que la inteligencia artificial también la utilizamos para esto. Bueno, pues entramos en materia. Si os parece, os haré una pregunta a cada uno y luego ya empezamos una conversación que puede ser más o menos amena. Quería empezar contigo, Aleida. Me gustaría que nos hicieras una radiografía, ¿no?, de la radiografía que se hace desde el Gobierno del liderazgo de España en la inteligencia artificial. No sé, en qué sectores somos punteros y en cuáles tenemos que mejorar. Pues en cuanto a una radiografía global de lo que es la implantación de la inteligencia artificial, me voy a remitir a algunos datos que da Eurostat. Hay diferentes encuestas en cuanto a su grado de adopción, pero creo que en general todas más o menos están en torno a un 10%. Concretamente, Eurostat nos dice que en el año 2024 la implantación de la inteligencia artificial de nuestro país era de un 11,3%, ¿vale? Es decir, estamos hablando de porcentajes bastante bajos. Si además tenemos en cuenta la pregunta realmente que se hace, y es si se está utilizando la inteligencia artificial en la empresa, es decir, no sabemos si lo que están contestando es si la he utilizado alguna vez para hacer algún documento de trabajo o la tengo incorporada de manera estructural en alguno de mis procesos. Es decir, que el porcentaje como tal de utilización y de penetración aún en España y en Europa en general es bajo, a pesar de que hay grandes noticias, ¿no?, y grandes titulares de que la inteligencia artificial, como digo, va a ser pues un gran cambio, ¿no? La realidad no es esa. La realidad es que a día de hoy la penetración es baja, en general en empresas de más de 10 empleados, pero sí que es cierto que las empresas más grandes, y aquí me voy a un dato del INE, concretamente las que están por encima de 249 empleados, tienen un porcentaje de uso de un 44%. Creo que estamos en un momento clave, ¿no? El dato es muy importante para saber realmente cuánto se está usando y saber que estamos en el inicio de la introducción de la inteligencia artificial. O sea, aquí me remito mucho también a palabras de la propia comisión en el que, digamos, esa carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial acaba de comenzar. Estamos en un momento ideal en el que tenemos que estimular la innovación en nuestro país y en Europa para desarrollar nuevas soluciones de inteligencia artificial que puedan ser incorporadas por nuestras empresas y por nuestra industria, ¿no? O sea, que estamos en un momento clave donde desde el Gobierno precisamente lo vemos y tenemos que intervenir de alguna manera en favorecer y facilitar la innovación en nuestro ecosistema. En cuanto a los sectores, también me voy un poco a los datos de la encuesta de Eurostat. Son fundamentalmente donde más está penetrando la inteligencia artificial, pues es el sector del marketing y las ventas, de los procesos productivos, la ciberseguridad, al ser un tema fundamentalmente tecnológico, y el de la logística. Son precisamente sectores donde todo lo que era analítica de datos sin inteligencia artificial ya estaba muy avanzada. Es decir, incorporar la inteligencia artificial para ellos no es excesivamente costoso
porque tenían conocimiento ya de este tipo de tecnologías, ¿no? Aquí me gustaría dar también un detalle, por ejemplo, en el sentido del sector salud, ¿no? El sector salud es un sector que tiene muchísimos datos, pero todavía, digamos, las soluciones no están en producción, la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque hay un punto que tenemos que tener en cuenta y es que para poner en marcha soluciones digitales en el sector salud hay que cumplir una serie de normativa, hay que hacer una serie de procesos de evaluación de conformidad que hacen que tarde más en incorporarse esas soluciones al sector. Pero es un sector clave, importante, por supuesto, por los beneficios que puede tener, pero también porque tiene los datos, ¿no? Los datos son un ingrediente esencial de la inteligencia artificial y por eso nosotros también, entre las diferentes iniciativas que tenemos, estamos impulsando la apertura y la generación de datos para poder entrenar con esta inteligencia artificial. Como último dato, decir que lo que ahora mismo trasladan las propias empresas como el principal motivo por el cual no se está implantando con mayor celeridad la inteligencia artificial es claramente la falta de conocimiento, ¿vale? No es tanto el miedo a la regulación, esos son motivos posteriores, pero el principal, con un 70% claro, de empresas encuestadas es la falta de conocimiento. Esto implica también que desde el Gobierno tenemos que incentivar, tenemos que promover planes de sensibilización, planes de conocimiento, planes de formación a las empresas, a los empleados, a nuestros estudiantes, ¿no? Para conocer más en qué consiste la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar, tanto desde un punto de vista técnico como, por supuesto, alertar y prevenir también de los riesgos que esta puede tener. Beatriz, a tu juicio, ¿qué pasos se deben dar para conseguir ese liderazgo tecnológico, tanto en materia de digitalización como venía, tanto por parte de las administraciones, también para ayudar a las empresas? Pues fíjate, yo creo que, ahondando en lo que ha dicho la secretaria, ya se están dando los pasos necesarios. Es que son precisamente estos, ¿no?, los que tenemos que dar. Por resumir un poquito, hacer otra vez recordatorio, desde la estrategia de inteligencia artificial que se actualizara el año pasado, porque esto es importante. No venimos ahora, despertamos de repente para hablar de inteligencia artificial. Ya en el año 2020 la ENIA vino a empezar a sentar esas bases, ¿no?, la estrategia nacional. Pero es necesario una actualización constante, una revisión constante, porque la tecnología está también cambiando según estamos hablando. Nosotros publicamos el año pasado en Digitales el libro blanco de la inteligencia artificial generativa, que es público, es de acceso público en nuestra web, como todos los informes que publicamos. Y ya lo estamos teniendo que actualizar, lo publicamos en julio del año pasado, ¿no? Porque la tecnología está avanzando a esta velocidad. Después, otro paso fundamental es el de establecer estos marcos de regulación ética, y esto no podemos olvidarlo, estos marcos normativos que nos aseguran, protegen los derechos de los ciudadanos. Al final, es importante no caer en el tecnosolucionismo, como la tecnología es la solución para todo, porque muchas veces podemos estar pensando en resolver problemas con tecnología que no tienen una causa tecnológica o no vienen condicionados por la tecnología. No perder ese aspecto, ¿no?, también humanista, esa visión más sistémica. Y sobre todo el seguir realizando este tipo de iniciativas que permita integrar la IA, como bien dice Aleida, en la cadena de valor del tejido industrial y teniendo en cuenta el perfilado de ese tejido industrial en nuestro caso, ¿no?, que tiene su complejidad con este alto grado de pequeñas y medianas empresas. Otra manera de actuar, como ya se está haciendo, es haciéndonos copartícipes, ¿no?, al sector privado de este tipo de estrategias desde el momento de la definición, pero también durante la implantación. Ahora, por ejemplo, estamos participando también en la estrategia de espacios de datos para la definición de la gobernanza. Pues se crean grupos multidisciplinares donde diferentes representantes de diferentes sectores aportamos nuestra experiencia, nuestra visión. Y sobre todo quiero acabar por, como bien ha dicho también María, no olvidarnos del talento. Si no desarrollamos talento en nuestro país, si no recuperamos y seguimos desarrollando esas capacidades que siguen haciendo falta, no es que sigan haciendo falta, está creciendo. Ahora mismo hay una demanda de mercado de 1,5 millones de perfiles que no están cubiertos y es necesario avanzar rápido en colaboración también con la academia, instituciones educativas, y ahí estamos también.
trabajando juntos. Sí, habéis mencionado varios sectores, como el del marketing, como el de la salud. Tenemos aquí presentes a dos de ellos, que son el de las telecomunicaciones y el de la seguridad. Y bueno, quería empezar con Adrián por el hecho de que, bueno, quizás a nivel de usuario tenemos más acceso, ¿no?, a través de las telecomunicaciones a varias herramientas de la IA, bueno, pues como el propio ChatGPT, como a la hora de poder realizar imágenes, etcétera. Pero me gustaría preguntarte en qué se está trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que los usuarios vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, bueno, relacionado a la inteligencia artificial, que nos pueda facilitar un poco la vida? ¿En qué se está trabajando desde vuestro sector? Nosotros en MasOrange utilizamos intensivamente la inteligencia artificial. Como dato, más de 1000 procesos, más de 1000 de nuestros procesos han sido transformados con inteligencia artificial. Nosotros lo trabajamos además de una manera sostenida y continuada. Para nosotros es fundamental la atención al cliente, que nuestros clientes estén satisfechos y que por otro lado tengan la red que necesitan para poder utilizar los servicios de comunicaciones, y en ambos dos puntos es donde ponemos nuestro foco a la hora de implementar inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha cambiado nuestra forma de trabajar. Quizás seamos una de las empresas que más intensivamente la utilizamos. En la parte de atención al cliente, por ejemplo, tenemos con inteligencia artificial la capacidad de transcribir y entender todas las llamadas y comunicaciones que tienen nuestros clientes con nosotros. ¿Y qué salto supone esto con respecto a otras maneras que se podían hacer anteriormente? Pues podemos entender lo que de verdad necesitan y lo que de verdad nos comunican y la percepción que tienen de nuestra marca y de nuestra empresa y de nuestros servicios. Esto es un salto, vamos, yo diría increíble, ¿no? Pasamos de presuponer lo que los clientes quieren a entender de verdad lo que necesitan de nosotros. Y esto es fundamental porque a nosotros nos permite luego tomar acciones, mejorar nuestro servicio, y esto además se utiliza especialmente en nuestros contact center. Tenemos dos contact center propios de Jazzplat en Guadalajara y en Asturias, donde se utilizan todas estas tecnologías, y además, y recogiendo un poco lo que bien decíais, no es que se utilice solo a nivel del equipo técnico de inteligencia artificial, que por supuesto, sino que además se utiliza por parte de todos los empleados. Es decir, hay un programa de adopción de inteligencia artificial muy potente e incluso en el contact center a todos los niveles se utiliza y es algo en el que nos esforzamos especialmente. Y aparte tenemos una apuesta muy fuerte por tener talento interno, es decir, tenemos más de 400 ingenieros, todo personas internas que se dedican a la inteligencia artificial y bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con la parte del talento y de la capacitación en herramientas. Y luego, por otro lado, pues la parte de la red pues ha salido un poquito antes, así que no me voy a extender en relación al apagón que hubo el lunes, pero también esa capacidad de dimensionar la red, de poder adaptar nuestros recursos y, en definitiva, pues proporcionar el mejor servicio. Para nosotros, la inteligencia artificial es fundamental y, además, nos esforzamos en que nuestros clientes, empresas, pues también les podamos trasladar, como nosotros lo hemos hecho, darles consejos porque están muy perdidas. Las empresas están muy perdidas por dónde empezar, hay una sobreinformación en muchas ocasiones, esto va muy rápido. Yo siempre digo a modo chascarrillo que quizás una hora antes de haber hablado en una conferencia, todo lo que he dicho de inteligencia artificial ha quedado invalidado porque ha llegado un gurú de Silicon Valley y ya ha lanzado algo nuevo. Y todo eso luego lo hablaremos, pero requiere decisiones, medidas y acompañamiento. Esperemos que ahora estemos lo más actualizados posibles. Es cierto que quizá en el ámbito de la seguridad no son tan conocidas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, y Ekaitz, quería preguntarte por eso y, bueno, en concreto, ¿qué avances ha permitido la IA en el sector? ¿Cómo puede ayudar a la seguridad de las personas y a la protección también de la ciudadanía? Bueno, yo diría en Securitas Direct somos una compañía eminentemente tecnológica. O sea, llevamos más de 30 años operando en España. Contamos con 3 centros de I+D, en Madrid, en Ginebra y en Malmö.
Y a mí me gusta hablar de tres conceptos, ¿no? en la aplicación de la inteligencia artificial y la tecnología para la seguridad. Sería la experiencia, de esos más de 30 años, la propia tecnología y las personas, ¿no? Y quizá para llegar a un ejemplo tiene sentido que recorramos el camino, ¿no? que hemos venido llevando desde 2008 con una arquitectura de datos propia, tremendamente clave para poder aplicar luego la inteligencia artificial correctamente. Desde 2015 ya aplicando algoritmos predictivos, utilizando esos datos y quizá el ejemplo donde mejor se ilustra, ¿no?, cómo nos aplica la inteligencia artificial en esta protección, reúne todas esas características, ¿no? Por un lado, todos los dispositivos que tenemos en casa de nuestros clientes generando señales, ¿no? Miles de señales de intrusión que recibimos. Esos dispositivos que generan esas señales somos capaces de, mediante esta experiencia de tantos años en el mercado y con la operativa que tenemos, poder evaluar cada señal de intrusión en un abrir y cerrar de ojos, 500 milisegundos, la evaluación del riesgo de esa señal de intrusión, ¿no? Y luego ahí vienen ya las personas, ¿no? Esas señales de intrusión en base a su riesgo somos capaces de derivarlas a equipos especializados, ¿vale?, con personas entrenadas para casuísticas específicas en las que eso nos permite, pues, ser más rápidos, ¿no?, y mejores en la toma de decisiones y en la actuación, ¿no?, de seguridad, ¿no? Es solo uno de los ejemplos que hemos venido desarrollando en los últimos años. Como digo, ya hace algunos años que aplicamos esta tecnología y quizá cojo el guante de lo que nos comentaba Adrián, ¿no? Ahora actualmente con estos modelos de grandes de lenguaje, la capacidad de ser capaces de transcribir y analizar mucho más rápido todas las interacciones que tenemos con nuestros clientes, sus necesidades, ¿no?, la capacidad de adaptarnos a lo que necesitan para protegerles aún mejor, pues nos lleva de esas actuaciones un poco de presuponer lo que pueden necesitar los clientes, de segmentar, etcétera, a una hiperpersonalización y poder llegar a ellos realmente con lo que necesitan, con lo que nos están demandando, ¿no? Por tanto, las aplicaciones son muchas, quizá esta más relacionada con el core, con el corazón de nuestra compañía, con la central de alarmas, es la que mejor ilustra cómo nos aporta la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, pues gracias. Intervenid ahora un poco como veáis. Quería haceros una primera pregunta respecto al impacto, ¿no?, que puede tener la IA en el modelo productivo. Es un asunto viejo. Las nuevas tecnologías siempre han implicado un temor respecto a cómo podría impactar, ¿no?, en el mercado de trabajo, en los sectores productivos. No sé si la IA, la inteligencia artificial, provocará también una nueva revolución en los modelos productivos, en la forma de trabajar y bueno, también cómo se garantiza, ¿no?, que se puedan combinar el avance tecnológico con el mantenimiento de los procesos de trabajo. Que intervenga quien... Pues mira, si me permites, Beatriz. porque acabo de aludir precisamente a ese libro blanco que publicamos el año pasado y estamos actualizando. Nosotros, con el estudio que hicimos, evaluamos con datos también de Accenture, que es también socio nuestro, que en torno a un 42% del tejido productivo se vea impactado, se vea transformado, ¿no?, ya sea por automatización de procesos, ya sea por amplificación de las capacidades de la eficiencia operativa, ¿no? Y esto, pues, espera que, por un lado, genere una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de entre 20 y 120 puntos básicos, que no es poca cosa. Entonces, es importante estar ahí, como estamos demostrando. ¿Hay industrias que pueden ir más avanzadas que otras? Claro, como Aleida ha mencionado antes, pues por propio ADN, porque ya diferentes características, como puede ser la sensibilidad de los datos, pueden haberles hecho despertar esa madurez antes, con lo cual llevar un poco ese tiempo de ventaja y puedan ahora adaptarse más rápido. En nuestro estudio vimos que había en promedio como 7 industrias que tienen más del 50% de potencial de transformación entre estos dos patas que digo, automatización y aumentación o amplificación, perdón. Y estamos hablando sobre todo de mercados de capital, de seguros, banca, las high-tech, pharma y retail, que es también uno de los sectores fuertes en nuestro país, ¿no? Pero sobre tu pregunta de si esto viene, la IA viene a revolucionar,
en realidad ya estamos en una revolución. El mercado laboral ya viene transformándose desde hace unos años y sobre todo con la llegada de las plataformas, ¿no? De la famosa uberización. También está cambiando el modelo o los modelos de trabajo, de relaciones laborales. Nuevos tipos de trabajo que, por otro lado, no habrían sido posibles anteriormente, ¿no? Sin la irrupción de estas tecnologías. Y, como siempre, no podemos no hacer alusión a la importancia de alimentar esos modelos de inteligencia artificial con datos que no estén sesgados, porque, lógicamente, eso va a tener un impacto en lo que salga. A mí me gusta, como tecnóloga, me gusta también simplificar muchas veces en la IA es como una caja, y ahí de lo que se trata es de que sea lo más blanca y no negra posible, donde según la calidad de lo que le metas, así sale, ¿no? El garbage in, garbage out. Con lo cual, si en una área tan sensible como el mercado laboral introducimos o implementamos modelos que se alimenten de datos sesgados, y es muy fácil que los datos estén sesgados, o sea, por defecto estarán sesgados. Lo que tenemos que partir es del esfuerzo adicional, de la inversión adicional que es necesaria para evitar que lo sean, minimizarlo todo lo posible, y de esa manera el resultado pues, no sea discriminatorio, no deje a gente fuera, especialmente colectivos vulnerables, en un derecho básico como es el trabajo. Y Kate, no sé cómo lo ves. Bueno, o sea, 100% de acuerdo, ¿no? con lo que comenta y yo creo que lo que estamos viendo ya también es la necesidad, ¿no? de reconvertir un poco perfiles, ¿no? De ese reskilling de la gente que tenemos en las compañías, en las organizaciones y que tenemos que ayudar a adaptarse, ¿no? a las nuevas necesidades que trae la inteligencia artificial y estas tecnologías y sin duda también adaptarnos a nuevas atracciones de talento, ¿no? Y entender muy bien qué espera ese talento de las organizaciones y qué espera la organización de ese talento, ¿no? Yo creo que cada vez la necesidad de ese match, del win-win, de las necesidades compartidas, está siendo tremendamente clave y sin duda pues veremos 100% de acuerdo cómo está ya revolucionándose, y seguirá haciéndolo y evolucionando sin duda. Os hacía la pregunta porque siempre existe como una especie de temor, ¿no? Y bueno, también cuando se habla de la inteligencia artificial, de que bueno, hay una sensación de que llegará un momento en el que las máquinas o la propia inteligencia artificial sustituya al factor humano, ¿no? Y no sé, en el sector de las telecomunicaciones, ¿cómo lo ves, Adrián? Pues hay un paradigma, digamos que estábamos hablando de inteligencia artificial generativa, de los asistentes virtuales. Ahora ha surgido un nuevo paradigma que va a transformar también muchos procesos y que tiene relación completa con esto, que son los agentes virtuales. Los agentes con inteligencia artificial o agentic AI en inglés, que supone un paso más allá de los asistentes que hasta ahora hemos entendido. Es decir, utilizamos ChatGPT, es un asistente, un chatbot y nos va dando respuestas. Pero es una interacción con un chatbot únicamente. Cuando hablamos de agentes de inteligencia artificial vamos más allá. De hecho, están llamándolo ya también empleados digitales, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo interaccionamos con un asistente, sino que este asistente es capaz de acudir a otros asistentes y a otros sistemas, de tal manera que es una automatización completa de los flujos de conversación con la inteligencia artificial. Es decir, el usuario es el input, pero después la propia inteligencia artificial decide cuál de los asistentes utiliza, de dónde obtiene información, y esta es la parte de agentes de inteligencia artificial que va a emerger muy fuerte, que estamos empezando a utilizarlo en las empresas y que va a transformar mucho todos los procesos que hay. No obstante, a pesar de que esto sean tendencias tecnológicas, todo tiene un progresivo asentamiento en las empresas. Esto es hacia dónde vamos a ir, pero hay que tener en cuenta que hay muchas tareas que las personas hacen y las hacen mejor que nadie, y que la apuesta por el talento relacionado con lo que preguntabas es fundamental. Es decir, ahora mismo la demanda que hay de profesionales en este sector es impresionante. No sé si habéis tenido que contratar personas en este sector, pero es muy difícil y las condiciones que hay son
bastante buenas. Entonces yo pienso que, y yo siempre me fijo en lo positivo en este aspecto, es decir, somos conscientes de que va a transformar y que está modificando los procesos dentro de las empresas, pero es que las oportunidades profesionales que hay y la falta de formación que hay, y ahí también nosotros hacemos un llamamiento a que por parte de las instituciones educativas y también a nivel público pues haya una inversión en este tipo de perfiles porque los necesitamos. Entonces yo creo que jugamos en un mundo con esas dos vertientes. Uno, va a haber una transformación y va a haber una automatización, pero por otro lado cada vez necesitamos más personas preparadas. Y no solo perfiles tecnológicos, personas preparadas y capacitación a todos los niveles de las compañías. Y no hablemos solo de perfiles tecnológicos de inteligencia artificial, sino perfiles de otros muchos tipos, de otros muchos sectores que sepan utilizar la inteligencia artificial. Lo mencionabais y lo mencionaba también la secretaria de Estado, el factor humano, ¿no? Y la necesidad de que el factor humano finalmente sea el que decida, Leida. No sé cómo lo ves. Sí, a ver, yo voy a engancharme con lo que ha comentado Beatriz, que nos ponía el punto en cuando se desarrollaron las grandes plataformas, ¿no? Me voy a ir antes de ese momento, ¿no? Cuando se introdujeron los primeros ordenadores, ¿os acordáis? Con la pantalla negra que nos permitían hacer, por ejemplo, pues, ciertas contabilidades, ¿no? Que antes se hacían en papel. Es decir, llevamos mucho tiempo en una revolución y el mercado se ha ido adaptando, es decir, se han ido pidiendo los perfiles que se iban necesitando en ese momento de esa introducción de una determinada tecnología y los demás perfiles se han seguido manteniendo porque una revolución de este estilo no se introduce de manera de un día para otro. Eso es una cosa que lleva un determinado escalado y, como digo, en España tenemos alrededor de un 99% de pymes, no somos todas grandes empresas, es decir, no todas están en una situación de incorporar agentes que puedan robotizar completamente la empresa, es decir, estamos en distintos momentos empresariales, es decir, cada empresa tiene su realidad y, por otro lado, esto no va a ser inmediato. Entonces, eso va a permitir que el mercado se vaya adaptando realmente a lo que va a haber. Es decir, que a mí los mensajes, digamos, más apocalípticos, como he dicho antes, pues creo que no proceden porque no es lo que ha sucedido en anteriores ya revoluciones digitales. Eso sí, es importante, y esto lo tenemos muy presente, que en este proceso la Administración, incluso las grandes organizaciones, asociaciones, velemos porque nadie se quede atrás. Cuando digo nadie se quede atrás, no me refiero solamente en el ámbito del empleo, es decir, en la parte de formación, que por supuesto ya se ha dicho bastante, que es esencial, ¿no? El formar a los empleados para saber utilizar estas tecnologías y no perder oportunidades, pero también en la parte de democratizar el acceso y el uso de estas soluciones, saber utilizarlas, ¿no? Por la propia ciudadanía, aunque luego en sus empleos quizá no tengan que utilizarlo. Me parece muy importante también que no perdamos en ningún momento esa capacidad de supervisión humana de los sistemas. ¿Vale? Y esto lo digo en el sentido de que a lo mejor nosotros ya hemos estudiado una carrera, hemos trabajado muchos años, es decir, tenemos conocimiento de nuestro sector y la IA viene en una primera fase a ser una especie de cointeligencia, un copilot en el fondo, ¿no? un acompañante para hacer las cosas de una manera más eficiente, pero en el fondo el que decide, el que es proactivo, el que toma las decisiones somos nosotros, ¿no? A mí lo que más me preocupa es precisamente nuestros niños, que van a crecer ya en un entorno en el que la IA en general, sobre todo la generativa, está muy extendida y sí que me parece preocupante a lo mejor que confíen plenamente en los resultados de esa inteligencia artificial. Creemos que tenemos que intervenir ahí precisamente, en ayudar a nuestros más jóvenes, a nuestras personas más, digamos, incluso podemos decir de alguna manera vulnerables, ¿no? A ser racionales y saber que esa inteligencia artificial en el fondo es una máquina y que ellos no pueden perder en ningún momento el control, ¿no? Creo que esas aptitudes de la curiosidad propias inherentes al ser humano, la creatividad, la proactividad, no van a venir directamente de una inteligencia artificial, siempre va a depender del ser humano y es ahí donde tenemos que esforzarnos y formar precisamente para evitar ninguna cosa rara de aquí a unos cuantos años. Querías intervenir. Si me permites añadir también, conectando todo esto y de nuevo de vuelta al mundo de las organizaciones y de la empresa, ¿no? Esas narrativas que efectivamente distópicas que proliferan, pues no ayudan, porque generan susto, desde el miedo no se piensa con calma. Por eso es muy importante, y aquí yo creo que esto es importante, apelar a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nosotros como ciudadanos, nosotros como empresarios, nosotros como medios de comunicación. O sea, la narrativa que estamos utilizando, empleando en torno a la inteligencia artificial, hay que manejarla también desde la prudencia. En fin.
¿Por qué digo esto? Porque es inevitable generar ese miedo sobre si la máquina me va a sustituir. Y aquí devuelvo también la pelota, ¿no?, a las organizaciones. La máquina es la solución, es lo que va a hacer que sustituya parte de la fuerza laboral. Bueno, el riesgo está siempre en verlo como a un muy corto plazo, como una medida de reducción de costes. Ya está. Esto lo que está dejando fuera es la innovación. Y, de nuevo, no se trata tanto de... La IA sustituye tareas, no personas. Empecemos por ahí. Y desde ese planteamiento se trata sobre todo de ver si mi modo de operación está creando espacio para la innovación o no. Es decir, ¿para qué estoy gestionando el talento? ¿Para la repetición o para la creatividad? Para que haya espacios de innovación, ¿no? Y ahí la IA lo que viene es a ayudar, pero no es la solución, ¿no? Vuelvo a ese planteamiento limitante del tecnosolucionismo. Ojo, aquí se trata de tener una mirada completa acerca de cómo estamos gestionando el talento en las organizaciones y dejar fuera la innovación de estas preguntas. La pregunta fundamental es: ¿qué problema me va a solucionar la IA? ¿Qué problema quiero abordar con esto? ¿Para qué me va a servir? Y a partir de ahí, la innovación no puede quedar fuera de la ecuación. Veo que es un asunto que os interesa mucho y me alegro. Pero por ir avanzando y también por un poco aterrizar en el asunto que protagoniza el titular de la mesa, que es el liderazgo de España, y también por ir un poco más a lo terrenal, ¿cómo creéis que va a mejorar la IA la vida de los españoles en el futuro próximo? Y bueno, si va a cambiar, si va a revolucionar nuestras vidas. No sé si quieres intervenir tú, Adrián. La oportunidad que tenemos en España es inmensa. Es decir, tenemos una oportunidad ahora de ponernos a la vanguardia a nivel económico. En general vemos como hay una apuesta por diferentes países, ¿no? Y dentro de la Unión Europea también hay una apuesta, y yo creo que tenemos una oportunidad muy grande, pero ya no solo de posicionamiento a nivel económico, que por supuesto, sino que yo me voy más atrás incluso, y me gustaría tocar también el aspecto de las pymes, porque me parece clave. Porque a veces perdemos la perspectiva, porque pensamos, y los que hablamos siempre somos grandes empresas, pero las pymes es la mayor parte de nuestro tejido productivo y les cuesta mucho más incorporar la tecnología, uno por un tema de costes y otro por un tema de formación, de asesoramiento o de entendimiento de qué puede hacer todo esto. Entonces, por un lado, yo creo que es una oportunidad muy buena para España. ¿Por qué? Porque España, y lo vemos a nivel tecnológico, es un país que está trayendo talento internacional por nuestra forma de vida, por nuestras condiciones también de clima, por nuestra cultura. Entonces, tener la capacidad de impulsar de empresas y un tejido productivo que utilice la inteligencia artificial, universidades, laboratorios de investigación, tenemos esa capacidad de atraer talento ya de por sí, natural, por nuestras condiciones, pues un talento tecnológico aún más. Y por otro lado, en aspectos de lo que decía, de las pymes, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo todos en facilitar el acceso a la inteligencia artificial por parte de las pymes. Es decir, simplificar mucho cuáles son las soluciones que pueden utilizar, hacer una labor de concienciación y de formación de cómo lo pueden utilizar, porque yo creo que hay un salto que ha producido la inteligencia artificial generativa que antes ninguna inteligencia artificial había hecho, que es que cualquiera la puede utilizar. Es decir, antes para hacer inteligencia artificial tenías que saber programar. Ahora no, ahora tienes que saber hablar con ella, tienes que saber comunicarte como con cualquier ser humano. Entonces yo creo que eso es una oportunidad muy buena. Nosotros en la parte de MasOrange, y en concreto en Orange Empresas, estamos apostando por facilitar el acceso a la pyme a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Con soluciones sencillas, con herramientas sencillas, con capacidad de automatizar procesos y de acceder a información de manera mucho más sencilla. Y yo creo que la clave, ¿no?, de esta apuesta en España tiene que ser, por un lado, ya no solo las grandes empresas, sino esa capacidad de atraer talento y de generar talento, y por otro lado, la capacidad de hacer llegar la inteligencia artificial también a las pymes, que son la mayor parte de nuestro tejido productivo. Ekaitz, no sé cómo lo ves. ¿Cómo crees que en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, va a cambiar nuestra vida en los próximos años la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que no deja, ¿no?, de evolucionar. Como digo, ya venimos años atrás, ¿no?, aplicando inteligencia artificial para mejorar nuestra seguridad. Cada vez más, pues, todos los nuevos dispositivos que vamos desarrollando propios traen capacidades de inteligencia artificial que puedan mejorar la seguridad, no solo dentro de casa, sino también fuera de casa, con nosotros en el móvil, con el servicio Guardian Very Sure, etc. Entonces, yo creo que, en el fondo, una mayor seguridad mejora la vida de las personas, ¿no? Por tanto, no va a dejar de evolucionar hacia ahí, sin duda, ¿no? Y estoy de acuerdo en lo que comentaban las compañeras, en Securitas Direct al menos. Vemos la inteligencia artificial como algo al servicio de las personas, ¿no? Entonces yo creo que las decisiones realmente y los expertos que tenemos detrás en esa seguridad tienen que seguir estando ahí, ¿no? Y coloquialmente solemos decir que damos superpoderes a nuestros verdaderos protagonistas, ¿no?, que son los que realmente lidian y hablan con los clientes. Y bueno, en ese sentido, pues seguiremos evolucionando en mejorarlo, tanto los dispositivos como los algoritmos que tenemos de actuación, pero siempre, pues, con esos expertos detrás, ¿no?, que garanticen la seguridad de las personas. Quizá con una visión más general, no sé cómo lo veis desde la Administración. Sí, nosotros aquí yo creo que tenemos que distinguir como dos grandes fases. Una fase en la que estamos ya, en la que, como he dicho antes, la inteligencia artificial actúa de cointeligencia, es decir, nos acompaña en las decisiones que vamos a tomar o en los procesos que vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en la Administración, pues es muy interesante para la elaboración de pliegos, contratos, es decir, típicos documentos que tienes una plantilla y tienes que rellenar información, podemos generarlos mucho más rápido, o incluso en la evaluación de solicitudes ya se está utilizando, ¿eh? En determinadas subvenciones, por ejemplo, en nuestro ministerio, que hemos conseguido la evaluación de una memoria final de un proceso pasar de unas 5 horas de análisis a 1 hora y media. Entonces, eso evidentemente eso va a eficientar, ¿no?, el poder hacer más trabajo, ¿no? Sin embargo, en una segunda fase, ya más tirando a un medio largo plazo, yo me imagino una situación en la que pueda haber empleados, digamos, humanos, y también, a lo mejor, pues como comentaba compañero, agentes ya mucho más evolucionados que nos permitan, a lo mejor, adoptar soluciones en conjunto, es decir, utilizar esa sabiduría también de la inteligencia artificial. Yo me imagino la situación de un grupo de médicos, ¿no?, cuando llegan a la sesión de su hospital por las mañanas, pues que estén los médicos, digamos, humanos que tratan a los pacientes, y que haya, a lo mejor, pues 1 o 2 inteligencias artificiales que les acompañen a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no?, y un tratamiento. Es decir, creo que se puede utilizar de una manera muy positiva. Desde el punto de vista de los propios procesos de la Administración, yo creo que en la Administración tenemos todos un sueño, y los ciudadanos también, es que seamos muy proactivos. Cada vez la Administración sea más proactiva, que no haya que pedir la cosa, sino que ella, en base a los datos que tiene, reaccione. Oye, en un futuro lo ideal sería que con inteligencia artificial se pudieran hacer cosas así. En el ámbito, por ejemplo, de las ciudades, creo que hay un potencial enorme, ¿no? Las ciudades verdaderamente inteligentes ahora con inteligencia artificial son todavía más posibles, ¿no? Pues conseguir controlar el gran problema que tenemos en las grandes ciudades de la gestión de la movilidad, de la recogida de residuos, optimizar todo este tipo de cuestiones con inteligencia artificial. Yo creo que ahora va a ser mucho más factible, ¿no? Y, por supuesto, en ámbitos, pues, también muy interesantes, como el propio sector de la salud, que nos permitan realizar diagnósticos más precisos, es algo que va a ser muy positivo para nosotros. Y, por supuesto, pues una medicina cada vez más personalizada, en la que incluso haya descubrimientos de nuevos fármacos de una manera mucho más ágil, ¿no? Aquí el ejemplo que se suele trasladar, pero es que es muy interesante, ¿no?, es lo que está sucediendo con el ámbito de las proteínas. Es decir, a día de hoy, antes de que estuviera la inteligencia artificial, los biólogos tardaban años en desentrañar exactamente la codificación de una proteína. Ahora, con inteligencia artificial, lo están haciendo en cuestión de meses. Por lo tanto, creo que los avances pueden ser muy positivos, bien utilizada. Igual en el sector de la educación, el poder disponer de itinerarios propios, adaptados a lo que cada uno necesita, es algo también muy positivo. O sea, que yo veo un escenario, como digo, muy bueno de la inteligencia artificial, también en el mercado incluso doméstico. En el mercado incluso doméstico, pues podemos imaginar un entrenador personal, ¿no?, que esté en la televisión y que nos vaya diciendo si estás haciendo bien o no los movimientos, ¿no? Es decir, hay una amplia gama de posibilidades, y en eso precisamente es donde tenemos que innovar en nuestro propio país. Beatriz, ¿te gustaría añadir algo a lo que han comentado? Por cerrar con algo muy reciente y en la línea de lo que estaba mencionando Aleida, en el mejor eficiencia de los usos y los recursos que tenemos en las ciudades, ¿no? A través de los gemelos digitales podemos tener réplicas de las ciudades que nos permitan prepararnos para posibles catástrofes.
Y esto no es baladí, lo estamos viviendo, ¿no? Y cada vez más y de diferentes tipos, con lo cual es la IA en combinación con otras tecnologías. No olvidemos nunca que en realidad estamos hablando siempre de la combinación de la inteligencia artificial con otro tipo de tecnologías, como el Internet de las cosas, la sensórica cuántica. En definitiva, es esa magia en la combinación las que nos permiten tener modelos de vida cotidiana, que era un poco la pregunta, mucho más a favor del ciudadano, ¿no? Protegiendo al ciudadano, teniendo ciudades más sostenibles también. Ekaitz, respecto al desarrollo y la innovación en los próximos meses, no sé, ¿crees que funcionaría un modelo público-privado? Si deberían ser las administraciones las que deberían liderar, digamos, este trabajo por la innovación y el desarrollo. Bueno, yo creo que no hay opción para que no sea conjunto, ¿no? Creo que tanto desde el empuje desde el lado público, obviamente con inversión, con regulación, etcétera, es muy necesario, pero creo que desde las organizaciones pues tenemos que impulsar también y sumarnos a ese carro con ellos para realmente hacer esto una realidad sostenible y en la que podamos sacar el máximo partido en aspectos positivos, ¿no? A esta inteligencia artificial y resto de tecnologías, como veníamos hablando. No veo opción de que no pueda ser en colaboración, vamos. ¿Lo ves así también, Aleida, por ejemplo? Totalmente de acuerdo. De hecho, está claro, o sea, en Estados Unidos siempre ha habido un empuje muy fuerte del sector privado y eso ha hecho pues, que también pues, desplieguen grandes soluciones, ¿no? En Europa en muchas ocasiones hemos tirado mucho del sector público, tenemos que seguir haciéndolo, pero siempre utilizando las ideas del sector privado, viendo su realidad y, por supuesto, la inversión creo que tiene que ser conjunta, porque de esa manera podemos crear cosas más grandes. Ahora mismo estamos en un momento muy crítico, también desde el punto de vista geoestratégico, en el que creo que tenemos que combinarnos totalmente con el sector privado. Así también lo está haciendo Europa, ¿no? Con el anuncio que ha hecho de las grandes gigafactorías, que en el fondo ha hecho un anuncio de 200.000 millones de euros, pero realmente la pata de financiación pública europea son 20.000 millones. El resto tiene que ser sector privado, porque es el que puede traccionar realmente y establecer un régimen, digamos, de competitividad alto en este contexto global en el que estamos actualmente. Beatriz, no sé si coincides. Sí, claro, plenamente. Yo he abogado al principio, ¿no?, de mi exposición por esa colaboración público-privada en la que nosotros formamos parte también desde la asociación. No solo esas inversiones de nuevo en el desarrollo de las tecnologías y aceleración, porque es necesario acelerar. O sea, el mensaje positivo es estamos haciendo lo correcto, ahora tenemos también el mensaje de alerta es que acelerar en esto. No puede ser a un ritmo lento, ¿no? Y en ese desarrollo de tecnología también añado de nuevo el de las capacidades. Antes hablaba de 1,5 millones de especialistas que faltan por cubrir en España. Fijaos la velocidad a la que va esto. El año pasado había una horquilla de entre 70.000 y 75.000 posiciones no cubiertas. Ahora estamos hablando en el 2025 de un déficit de profesionales tecnológicos de más de 124.000. Con lo cual, en un solo año prácticamente se ha duplicado, ¿no? Así que es necesaria esa colaboración público-privada, sí, y actuación rápida. Adrián, por ir avanzando, nos queda muy poquito tiempo, pero como lo has mencionado tú también en una de tus intervenciones, me gustaría preguntarte por, cómo se debería aplicar, por ejemplo, la IA en la atención a los ciudadanos, ¿no? Para escuchar, entender y dar respuesta a los consumidores, ¿no? Y te lo pregunto a ti porque, por el sector en el que trabajas. Claro, nosotros la experiencia que nosotros tenemos en la parte de atención al cliente es perfectamente replicable al sector público, es decir, y de hecho a todos nos beneficiaría muchísimo. Es decir, a mí también me gustaría que cuando yo hago trámites con la administración, como hacemos todos, pues tengamos esas capacidades de facilitar la comunicación y el acceso a la información, es decir, la simplificación de los trámites, la capacidad, por ejemplo, y yo aquí pongo mucho foco y cuando hemos estado hablando con administraciones públicas siempre lo remarcamos, la inteligencia artificial va a facilitar la accesibilidad. Es decir,
Yo, por ejemplo, si soy una persona mayor de 90 años con movilidad reducida y vivo en un valle, en una región de Asturias, por ejemplo, si tengo que ir a hacer todos mis trámites a Oviedo, me lo invento, tengo que utilizar un medio de desplazamiento que no siempre es posible, tengo que ir ahí, tengo que esperar en un horario, tienen que atenderme en ventanilla, o tengo que hacer un trámite muy complicado porque tengo que sacar un PDF, le tengo que pedir ayuda a mis nietos para que poder hacerlo a mis hijos. Es decir, hasta ahora lo que hemos entendido como digitalización ha facilitado el acceso a la tecnología, pero con la inteligencia artificial tenemos la posibilidad de facilitarlo mucho más, de que no dependamos de escanear un PDF que luego se sube en una web, eso luego se envía, sino la capacidad de, como si fuera un ser humano, con una interacción natural, a través de un chatbot, a través de diferentes herramientas mucho más sencillas, pues poder hacer todos esos trámites. Y yo creo que puede facilitar mucho más a las personas, o sea, a todos los ciudadanos en general, y más en concreto a personas que tienen menos accesibilidad a la tecnología, o así ha sido hasta ahora. Gracias. Os pido un titular para concluir la mesa. No sé, ¿qué pasos debe dar España? Se ha mencionado a lo largo de la mesa, lo habéis mencionado prácticamente todos, pero en un titular, ¿qué pasos debe dar España para convertirse en líder en el mercado de la inteligencia artificial? Pues yo diría, ante todo, fomentar la innovación de nuestro sector productivo, no solo desde el lado de la oferta, ¿vale?, sino también desde el lado de la demanda. Es decir, que las industrias sectoriales introduzcan la inteligencia artificial para mantener altos niveles de competitividad. Beatriz. Y a mí me gusta sacar pecho del valor fundamental que tenemos nosotros también en la asociación, que es nuestras infraestructuras de telecomunicaciones. Es decir, sigamos invirtiendo en ellas porque también requieren tecnologías de conectividad avanzadas, que se sigan realizando inversiones y que la estrategia es una estrategia viva, que no se define y ya está, continua definición. Kate. Sí, yo diría formación, ¿no? Hace falta mucha formación para estar en la última ahí, sin duda, y sin perder de vista esa inteligencia artificial al servicio de las personas, ¿no? Adrián. Inversión, colaboración público-privada y soberanía. Soberanía a nivel español y europeo en el uso de la inteligencia artificial. Oye, pues muchísimas gracias a los cuatro y gracias por la capacidad de síntesis en esta última pregunta. Ha sido muy interesante la mesa, pero eso, la jornada continúa y nada, agradeceros vuestra presencia aquí. Gracias. Gracias.